Lo malo es que hacemos un video de Kizomba con una bachata de fondo. Venga. Ahí. Vale. Empiezo. Bueno, chicos, chicas, estamos aquí en el evento del BCN Sensual Family Experience, en el cual, organizado por Tony Granados, y en el cual hemos tenido la oportunidad de aquí de coincidir con el señor Anthony Tarrasa. Bienvenido, Anthony, ¿qué tal estás? Bueno, muy bien. Como puedes escuchar en el fondo, ya tenemos mucha bachata aquí en Barcelona. Nosotros intentamos defender mucho la kizomba, así que, por lo que no me conocen, pues yo vivo en Barcelona, soy DJ Anthony Tarrasa y llevo bastante tiempo la kizomba y haciendo también música, así que cuando queréis podéis escucharla en SoundCloud, YouTube, Spotify, lo que tú quieras. Sigue la kizomba ahí viva en España. Yo soy uno de los que te sigue, ¿eh? Anthony Tarrasa. Muy bien, muy bien, muy bien. Y al final yo empecé mi logo cuando escuchas se llama Drop en las canciones. Al principio era de una chica, amiga mía, que lo hice. Eso es un poco una curiosidad, ¿no? Es como que al principio no sabes. Cuando no se hacían remixes, entonces estaba una amiga que me decía siempre Anthony Tarrasa, lo decía tan sensual, digo, espérate un momento que te grabo, que me encantaba. Y pues después lo cambié por una persona, un amigo cantante que lo quiero mucho y lo saludo cuando era el vídeo. Y bueno, es Zimus y somos muy amigos, es un cantante de Portugal. Y me encantó, y de ahí tengo siempre porque también es una cosa, me gusta tener las personas cerca también en la música. Una pregunta, ¿Anthony Tarrasa es tu seudónimo? ¿De dónde vienes de Anthony Tarrasa? ¿Es por el estilo musical? Esta es una buena pregunta. Cuando yo comencé la kizomba en 2010, en ese momento la Tarrasa no existía, que ahora también se llama un poco Tarracho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo, las pocas personas que bailaban kizomba, ponían su nombre Felipe Kizomba, Andrea Kizomba, todos ponían kizomba. Y yo buscaba algo, es que al principio, ¿sabes? Es un nombre que dice, quiero algo que me represente también como mi pensamiento. Y la Tarrasa es el movimiento que hay para como atornillar y desatornillar, ¿no? Ir adelante. Entonces era un poco como un foco. Y todo el mundo se llamaba kizomba y la Tarrasa no, o sea, la Tarrasa no existía, decía la Tarrasinha, pero ya estaba muy lejos de lo que ha llegado ahora. Y pues nada, después te encuentras con el nombre así, ya la gente te conoce así y además siempre me ha gustado también por el foco que tiene, ¿no? Y ahí la historia. Muy bien, Anthony, ¿cómo fueron el primer contacto con la kizomba y cómo fueron los inicios para empezar en este mundo? Porque ya creo que te has afianzado y estás aquí para mucho tiempo. Los inicios son malos, porque intentaba bailar kizomba como todo el mundo en el 2010. Yo he vivido en Milán y había una kizomba rogándole al DJ y era Solo Mágico de Mika Méndez o era Rebound Chic de Nelson Freitas, eran estas dos. Y era muy complicado, y era un momento que la salsa estaba muy fuerte, la bachata no existía, o sea, existía pero estilo kizomba, o sea, que no la ponían. Tenías que ir a locales latinos o no te la ponían. Después yo seguí este percurso de la kizomba, digo, voy a informarme, voy a estudiar más. Y lo que escuchaba eran mucho los cantantes de Cabo Verde, los que hacían también souk. Y pues de ahí yo comencé con esto, con la música caboverdiana, la música de las Antillas, y Nichols, Marcia, todos esos artistas que nosotros ahora no lo veamos, algunos sí, porque han hecho también canciones nuevas, Elisio, que también es otro cantante que adoro y lo saludo, si verá el video. Y pues de ahí después se fueron evolviendo las cosas, y cuando LG empezó a sacar música también un poco más evolucionada, ya empezó a verse como, la gente empezó también a querer este tipo de evolución, ¿no? Porque yo estaba en Italia, después en España, y pues el baile latino era bastante fuerte. No hay una cultura como en Portugal, que son todos africanos, o también en París, que hay muchos africanos que tienen también una cultura de su país. Entonces ellos, claro, lo llevan más tiempo porque tienen esta influencia de todos los africanos. Y nosotros, pues nada, hemos llegado, yo creo que llegaremos, porque después creo que la música es lo primero que hace, también los profesores, pero la música es que nos impulsa a la gente, como ahora, por ejemplo, estamos escuchando la bachata, y la bachata sensual ha entrado muy potente y ha un poco dejado a la dominicana de parte.
Y ahora tú vas a la escuela en Barcelona y las niñas escuchan, los niños y las niñas escuchan todo bachata. Así que a ver si logramos a llegar también, quizá alguna kizomba española, ¿no? A ver, que de momento si haces una kizomba española termina de este reggaetón. Que además algún reggaetón parecen kizomba y muchas cosas, pero bueno. Ahora está llegando el afrobeat, se está fusionando con la kizomba, la gente le gusta. Rollo nuevo musical, muchos DJs nuevos en España, muchos remixes, muchísimos remixes, últimamente demasiados. Y bien, esto nos ayudará, ¿no?, a que esto crezca y pues nosotros, yo que produzco también, nosotros músicos somos contentos que nos vamos evolucionando con la música. Bueno, de cierta manera tu faceta de productor también está influyendo en que la pista de baile también se esté enriqueciendo, ¿no?, de esos nuevos sonidos, y entiendo que también en un momento dado tomarás también base de otras influencias, etcétera, y lo acoplarás a tus producciones. Claro. La experiencia fue yo al principio, siempre he sido fanático de la música y he estudiado, pero no había pensado de hacer remixes, porque antes no, o remixes o canciones, antes no se llevaba mucho. Yo me recuerdo que Zaix lanzó el Lion King, el remix de Lion King, ahí fue el momento de la explosión, como que todo el mundo, esta canción era una maravilla, entonces ahí algunos empezaron a decir, hostia, vamos a hacer remixes. Y me recuerdo que me encontré con Sara López y necesitaban una canción por el show, él y Reda. Y ahí empecé, Barcelona Touch, mi primer remix, y era muy básico, pero después la gente decía, hostia, pero esta canción es muy buena, y de ahí tú dices, entonces se te abre un mundo y dices, voy a estudiar más, voy a mejorarme y pues... Después llegó Você Me Cuya, que es mi canción favorita, ¿no? Que será tu próxima pregunta, pero te contesto ya. Mi canción favorita es mi canción y es Você Me Cuya. Y esta canción también ha significado mucho porque me ha hecho conocer en todo el mundo. Muy bien, bueno, pues ya has contestado esa pregunta, así que esa ya la obviamos. Bueno, yo lo que quería preguntarte es cómo fueron tus primeros inicios como DJ. Porque luego, no sé si fue primero producción, después DJ... No, primero DJ. Primero DJ, empecé de DJ de bachata. En Milán. Y en un club que se llama Tropicana y donde estaba también muy fuerte la salsa, y entonces era complicado siempre, hostia, la kizomba, que no sé, pero como era muy amigo del dueño de la sala, pues al final apostaron, tenían una salida arriba muy chula y pues ahí empecé poco a poco y aprendiendo y pues se sigue. Esto fue en el 2012. 2012. Sí. Y de ahí empecé, voy a Barcelona, y en Barcelona también fue un percurso bastante largo porque no había, cuando llegué a Barcelona no había ¿cómo decir? No se conocía mucho lo que venía fuera, o sea, la música de fuera, se escuchaba solo música comercial, estilo Portugal, la que tú escuchas en Mais Kizomba, si conoces el canal, y la música como que cuando tú miras la televisión, que te pone música Kizomba, y eran todas esas canciones. Entonces yo también tenía un poco de experiencia con música que viene de fuera, de Francia, remixes y cosas así, y esto fue un poco la novedad. Y entonces empezó a moverse, la gente no creía en esto, y bueno, al final funcionó. Ahora se ha un poco aflojado porque... con el coronavirus y con la bachata, que Barcelona es muy potente, así que todos los bachateros que vengan a bailar a Barcelona. Y después lo convertimos nosotros con la kizomba, estamos intentando en eso. Eso era una de mis siguientes preguntas. ¿Tú consideras que yo veo mucho el paso natural de bachateros a kizomberos? ¿Consideras que es el paso natural o te has encontrado gente que bailaba salsa, pasa a kizomba, o baila otro estilo, pasa a kizomba, o de kizomba pasa a otros estilos? Mira, esto es una cosa un poco personal. Lo que yo noto mucho, que veo gana. O sea, hay las chicas cuando... yo soy chico, saco la chica, no saco chicos. Pero bueno, cuando hablo con los chicos bachateros o con las chicas, hay mucha gente que tiene gana, pero lo ven muy complicado. Lo ven complicado. Entonces el problema, yo creo que somos nosotros. O sea, cuando tú evolucionas en la kizomba, al principio tú quieres bailar con todos. Tú eres novato, tú quieres bailar con todos. Y es complicado bailar con los profesionales. Pero cuando después avanzas, llegas a un momento que dices, no quiero bailar más con los novatos. Y esto es el problema, porque cuando estás avanzando, ya, por ejemplo, ahora tú quieres bailar con la chica de bachata y no quieres ir a bailar porque no disfrutas.
Y eso es el problema. Y esto no vas a convertir. Yo he convertido bueno, yo lo que lo he hecho y he sacado chicas y que después de la bachata han venido a bailar kizomba. Y yo creo que se debería. O sea, es cada uno de nosotros que de vez en cuando se van a bailar bachata, otro estilo, otra cosa, y sacarlos a bailar. Y no tener miedo de cuando una chica dice, no sé, lo veo complicado. No, nada más sin presión, para que disfrute. Para que disfrute. Y sin mucho rollo, porque yo siempre digo también a mis amigos profesores y tal, que los 4 pasos básicos, tú puedes bailar, esto lo hablamos siempre, puedes bailar cuanto tú quieras, en cualquier social, con cualquier tipo de música. Los 4 pasos básicos. Básico 2, saída chico, saída chica y el cha-cha. Con esto puedes bailar, hartarte. Así que después vienen los adornos, vienen todos los likes, todo lo que queráis, chicos. Los 4 pasos básicos, vas a bailar a París y le vas a hacer flipar, porque también la conexión, y si sabes cambiar los pasos, pues nada más. Pero estos 4, tranquilos, no tener miedo y adelante. Bueno, Anthony, ¿qué consideras que te define a ti y que te hace diferente al resto? ¿Qué es lo que tú percibes? En primer lugar, Anthony Tarrasha hay uno, aunque había 2, había un DJ de Alemania que se había puesto Tarrasha, ahora hay otro DJ que se llama Tarrisha, y bueno, tengo competencia ya. Pero la diferencia mía, pues que me gusta ser diferente. O sea, muchas veces veo que los DJ van todos en una línea, ¿no? Ven que la canción famosa, entonces todo va a ser remixes de esta canción famosa. Pues no. Y mis remixes casi no son de canciones famosas, a veces de artistas no conocidos. Y me gusta también esta faceta, ¿no? De estar también... He descubierto algunos cantantes, ahora estoy trabajando con algunos cantantes de Angola que son jóvenes, que tienen mucha gana, pero claro, esto quizá es lo que me distingue, ¿no? Que no me alejo mucho de la kizomba, de la estructura de la kizomba. Intento mantener la batida, intento mantener esto, que también tengo proyectos con cosas diferentes. Y pues no me he ido mucho a lo comercial, decimos, ¿no? De sacar remixes con canciones famosas y tal. Puede ser que esto sea la cosa que me distingue. ¿Algún recuerdo así significativo? Para tampoco robarte mucho tiempo, que ya hace poco fresco. Un recuerdo. Uf, son muchos. Un recuerdo, uno lo tengo y saludo a Juanín, a Juan, a Fabricio, a... Este no me lo recuerdo. ¿Ahora qué hago? Corta. Andrea, toda esta gente que estuvo conmigo en San Petersburgo, fue alucinante lo que podemos hacer en 4 días, 5 días lo que estuvimos ahí. Y esto no me lo olvidaré porque aparte la gente fue muy especial, fuimos ahí y esto fue el momento más especial para mí, cuando fuimos a San Petersburgo con esta gente que algunos no conocía y ahí nos hemos unido mucho. Y un episodio fue que se acabó la fiesta, nos quedamos un grupo de 20-30 personas y queríamos más fiesta, y en San Petersburgo no es como aquí que vas a la playa, que hace frío. Entré en un local, hablé con el dueño, me compré una botella y como que me alquilé casi todo el local. Y pusimos kizomba y la gente flipó. Y tenemos un vídeo de recuerdo de eso. Y nos apoderamos de un local en San Petersburgo y pusimos kizomba, tío. Es que eso fue flipante. La gente, o sea, esto fue recuerdo... Casi me dicen, es un reto. Cada ciudad vamos a ver si lo puedes hacer y que manda fuera toda la gente. El local tenía 2 sesiones y toda la gente que tenía esta sesión lo mandó del otro lado y nos dejó la parte para... Pusimos un altavoz de estos portátiles y a bailar kizomba. Y flipa. Y todo ese recuerdo. Y después nos fuimos a una discoteca de San Petersburgo donde ponían música rap ruso y empezamos a bailar kizomba, tío, sobre rap ruso. Y esto ya fue... ya fue la guinda sobre el pastel. Esto fue el episodio más... La gente bailando con ese estilo, pero el estilo kizomba, ¿no? Sí, porque nosotros queríamos bailar kizomba. Y pues a las 5 de la mañana y el local cerró y fuimos a otros locales y pues nos hemos inventado con lo que sea para bailarla. Bueno, Anthony, tú llevas mucho tiempo en esto de la kizomba, llevas una trayectoria, tienes un bagaje.
¿Tú consideras que hay cosas dentro de la comunidad quizombera que se puede cambiar o mejorar, siempre en aspecto positivo? Bueno, esto te lo dirán todos, siempre se puede mejorar. Así que si alguien tiene ideas, pues estamos abiertos, ¿eh? Pero seguramente la música es muy importante. Entonces, yo creo que tenemos que empezar desde ahí. Y para que la música kizomba, si queremos que crezca, tiene que empezar a salir. Si alguien lo puede lograr, si alguien tiene una radio por ahí que está escuchando o cosas así en España que se puedan transmitir a gran escala, pues esto es lo que necesitamos, más publicidad y que a veces es esto, ¿no? La demanda y la oferta, ¿no? Si tú empiezas a ver gente que baila kizomba y te mola, pues tú quieras apuntarte. Y también te tiene que molar la música, ¿no? Es que también con la kizomba va bien porque hay varios estilos y te da un poco para todos los humores. Cuando estás enfadado y cuando estás ahí que quieres tranquilidad, ¿no? Tú eres bailarín también, ¿no? Entonces... Intento. Deberías confirmarme si es así, ¿no? Sí, así es. Yo considero, y como tú bien has dicho, la música es muy importante. A mí es lo que me impulsa a bailar. O sea que si la música no me llega, no le voy a sentir. Bueno, en París, por ejemplo, esto no, porque en París te bailan todo. O sea, que no le gusta la música, se lo bailan todo, ¿eh? Bueno, llegaremos también nosotros. En Portugal, ellos prefieren, es un poco más pasada, un poco más música tradicional, pero kizomba, bueno, y sé que también está llegando el urban por ahí, así que también la gente de Lisboa va a poder aprovechar de eso, si quieren. Es muy bueno. Vale. Bueno, Anthony, nosotros queríamos agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Te queremos dar este obsequio. ¡Hola! Es un llavero del canal. Y sobre todo agradecerte lo que es la aportación que estás haciendo tanto musicalmente como a la energía de la kizomba. Él ayer, cuando estaba pinchando otro de los DJs, él salió a la pista y salió a bailar, a hacer trato con la gente. O sea que eso también es importante. Siempre me encanta y me encanta la kizomba y hago DJ. Esto no significa que no me guste y que cuando me voy a una sala quiero disfrutar, quiero bailar. Y yo soy uno de los pocos, creo que si algunos por ahí me han visto en los festivales, que estoy hasta el cierre y no me voy. Bueno, aunque él dice que no en Barcelona, pero es muy visible. Y no solamente aquí, sino yo he escuchado tus canciones hasta en Francia, ¿eh? Y en muchos otros sitios, en Portugal, etcétera, etcétera. O sea que... Y en India me han escrito, o sea, cuando me escribieron desde Mongolia, Ulan Bator, un vídeo que hicieron en una montaña en Mongolia, tío, digo, joder, macho. Si puedo llegar hasta Alaska, no sé, o sea, flipante. De Filipinas he visto, o sea, la música llega lejos, así que... Ahora con los vídeos, con Facebook, podemos llegar donde queramos. Y esto es muy bonito porque también cada cultura, cada país lo vive diferente, pero es como un idioma universal la música, ¿sabes? Quizás lo sienten de hacer cosas diferentes, pero al final sienten. Es algo... Bueno, chicos, no vamos a tardar mucho más porque Anthony, la verdad es que tiene que... Exactamente, estamos con frío y encima... Anthony, está sonando una kizomba, nos vamos a ir corriendo, ¿no? Bueno, vamos. Pues chicos, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! Você traz luz na escuridão. Você é canção, é meu refrão. Você traduz felicidade, não é mentira, isso é verdade. Todo caso obriga, mas depois da briga, nós dois no meu quarto, você é pra mim. Minha água no deserto, sem o teu amor eu tô desfeito. Cada beijo tão...